Hola, hola mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Estamos ahora en Jueces capítulo 9, dentro de esta preciosa secuencia reavivados por su palabra. Sin duda vamos a encontrar preciosas lecciones en este capítulo, como lo hacemos en cada capítulo de la Biblia. Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios, pero antes haremos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, delante de tu presencia para pedir tu dirección en este estudio de tu palabra. Habla, querido Padre, a nuestro corazón. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el año 216 a.C., en la batalla de Canas, la Roma republicana reunió 80.000 soldados para aplastar al general cartaginés Aníbal. Confiados en su número, los cónsules romanos amontonaron sus tropas en un frente estrecho, ignorando la prudencia de estrategias más defensivas. Aníbal, en cambio, distribuyó sus fuerzas en forma de media luna, y cuando el centro romano se metió demasiado, cerró sobre ellos por los flancos y la retaguardia. El resultado, decenas de miles de romanos muertos en una de las peores derrotas militares de la historia, fruta de orgullo, mala lectura del terreno y liderazgo imprudente. En Jueces 9 encontramos algo parecido, pero en clave espiritual. Abimelech usa intrigas, violencia y manipulación para erigirse como líder. Su victoria inicial se convierte en un desastre para él y la ciudad que lo apoyó. El capítulo en sí mismo es un estudio sobre errores de liderazgo y las consecuencias de seguir jefes sin carácter. En Jueces capítulo 9, mis hermanos, se narra cómo Abimelech, hijo de Gedeón, con una concubina de Siquén, convence a los habitantes de esa ciudad para hacerlo rey. Para asegurar su poder, mata a sus 70 hermanos sobre una piedra, escapando solo Jotán, quien pronuncia la parábola de los árboles y anuncia juicio. Abimelech reina 3 años, pero Dios envía un mal espíritu entre él y los de Siquén, generando traiciones y violencia. Abimelech destruye Siquén y quema a sus habitantes en una torre. Luego ataca Tebes, donde una mujer le hiere la cabeza con una piedra de molino y muere. Así Dios hace recaer sobre él y sobre Siquén el mal cometido. Veamos entonces, mis hermanos, aquí algunos versículos claves de este capítulo. Sin duda serán parte importante de nuestro estudio en esta hora. Vamos entonces, mis hermanos, a ver, empezamos con el primer versículo, que es el versículo 5. Jueces capítulo 9, versículo 5, dice lo siguiente. Y yendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los 70 hijos de Jerobaal, sobre una misma piedra. Pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Bueno, mis hermanos, aquí hay una historia de una ambición sin freno. Abimelech está dispuesto a derramar sangre inocente, está dispuesto a derramar la sangre de su propia familia incluso, por alcanzar el poder, por llegar a ser el señor, el rey sobre toda esa región. ¿Cuánto puede, mis hermanos, la ambición desmedida, descontrolada, derramar sangre inocente, destruir la vida de personas? Una y otra vez las páginas de la historia están plagadas de gente que no tuvo ningún reparo para poder pisotear, matar, destruir, con tal de alcanzar el poder, la fama, la popularidad. Pero eso, mi querido hermano, es solo efímero. El ser humano muchas veces vive obsesionado con fama, poder, dinero, con esas cosas que cree que les va a dar la felicidad, pero lo hacen sobre un montón de cadáveres. En este caso, efectivamente, este hombre, Abimelech, llega a asesinar a 70 de sus hermanos, su propia familia, con el propósito de alcanzar la, el poder sobre sus hermanos en aquel lugar. Ah, mi querido hermano, mientras el hombre no someta su corazón al gran Dios del cielo, irá buscando la felicidad en cualquier cosa, menos en aquello que realmente le brinda la felicidad, que es la presencia de Dios en su vida. Muchas veces los seres humanos queremos buscar la felicidad
Yo creo que eso es algo común a cada ser humano. Seguramente tú también quieres ser feliz. Yo no conozco ninguna persona que no quiera ser feliz, porque incluso aquel que es el drogadicto, aquella persona que se hunde en las garras del alcohol, también lo hace porque quieren ser felices. Es decir, ese no es el camino de la felicidad. Y sin embargo, ellos creen que es el camino de la felicidad. Y cuán terriblemente equivocados se encuentran. La felicidad, mi querido hermano, no se encuentra en el camino de los pecadores, no se encuentra en el camino de la violencia. La felicidad no se encuentra en la fama, en la fortuna, no se encuentra en nada de lo que el hombre cree que se encuentra la felicidad. La felicidad se encuentra solamente en aprender a descansar en los brazos de Dios. Es allí donde se encuentra la plenitud, es allí donde vas a encontrar las respuestas y donde vas a encontrar la paz que trae la presencia de Dios a tu vida. Y entonces cuando llega la paz a nuestro corazón, ya no somos guiados, no somos gobernados por pasiones desordenadas, no somos gobernados por la ambición desmedida, por la búsqueda del lucro a toda costa, por pisotear a mis hermanos, por destruir. Nada de eso. El primer sometimiento que debe aprender el ser humano es a someterse al gran Dios del cielo, al verdadero Dios. Y entonces allí es cuando encuentra la verdadera paz en el corazón. Contempla al Señor Jesucristo. Dice la palabra, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, es completamente llamativo el hecho de que Jesús ni siquiera tenía dónde reposar su cabeza y sin embargo fue el hombre más feliz sobre la tierra. Fue el hombre que más amor brindó sobre la faz de la tierra. A pesar de las injusticias que hicieron contra él, él trató con amor, trató con perdón, trató con justicia. Él es nuestro ejemplo. Él tiene el secreto de la verdadera felicidad, porque él encontró la felicidad en obedecer la palabra de su Padre. Y así, mis queridos hermanos, también podemos encontrar tú y yo la auténtica felicidad no en las cosas que pensamos que se encuentran, sino en aquella que realmente se encuentra en descansar en los brazos amorosos de nuestro Señor Jesucristo. Puedo no matar a una persona, digamos, a través de un cuchillo como lo hizo este Abimelech, pero muchas veces el chisme, muchas veces las malas conversaciones, yo puedo hasta destruir el corazón de una persona. Por eso es que necesitamos, mis hermanos, estar firmemente anclados en el Señor Jesucristo y entonces ahí tendremos paz, la paz suficiente, la paz necesaria para que nada pueda perturbarte, para que puedas finalmente encontrar un camino en el que te encuentras a ti mismo, encuentras tu destino y finalmente en las manos de Jesús encuentras la vida eterna, que es el más grande de todos los presentes. Elena de White, cuando habla de Abimelech, muestra que él es un usurpador y que Dios levantó otros jueces para restaurar el orden, la ley y la justicia. Es decir, el liderazgo de Abimelech fue un paréntesis oscuro en la historia del pueblo de Israel. Vamos, mis hermanos, a otro versículo. Esta vez vamos a ver los versículos desde el 8 hasta el 15. Haremos un resumen y diremos lo siguiente, ¿no? Una vez fueron los árboles a elegir un rey y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles? Fueron donde la higuera, y la higuera respondió, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para reinar sobre los árboles? Fueron sobre la vid a preguntarle, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió, ¿he de dejar mi vino que alegra a Dios y a los hombres para reinar sobre los árboles? Entonces no encontraron los árboles y buscaron finalmente a la zarza, ¿no? Anda, ven, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió, si en verdad me proclamáis rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Bueno, esta es una parábola, ¿no? En esta parábola, eh, que relata precisamente Joctán, ¿no? Que es uno de los hermanos, el único que quedó vivo de todos los hijos de Gedeón, este Jotán
lo que hace es burlarse de la tonta pretensión de Abimelech, ¿no? Abimelech quería ser el rey. Y entonces lo que hace Jotán es mostrar que sería una muy mala elección, porque Abimelech no tenía el carácter para ser un rey, no tenía la suficiente sabiduría y la prudencia para ser un rey, pero quería ser rey, ¿no? Y entonces él da un ejemplo. Miren, el olivo, ¿no? Luego el otro árbol que menciona es la higuera, o sea, árboles que tienen fruto, árboles que son deseables, que tienen buenas características, y los árboles estos deseables, el olivo, la higuera, la vid, no quieren ser reyes, ¿no? Y viene la zarza, que no tiene ninguna utilidad ni ningún beneficio la zarza, y la zarza quiere ser rey. Y todavía la zarza los amenaza, ¿no? Porque les dice, si me hacen rey, yo los voy a abrigar bajo mi sombra. Pero ¿qué sombra tiene la zarza? La zarza no tiene ninguna sombra, ¿no? Pero dice, yo les voy a abrigar sobre mi sombra, ¿no? La zarza cree que vale más de lo que vale en realidad, ¿no? Cree que tiene sombra, pero no tiene sombra. Los otros árboles, confiados y seguros en aquello que realmente tenían y brindaban de beneficio, no estaban dispuestos a dejar de lado su identidad por un poco de poder. Pero en el cambio la zarza, que no brinda ningún beneficio, les dice, bueno, si ustedes me nombran rey, yo los voy a abrigar bajo mi sombra, no tiene ninguna sombra. Pero dice, y si nombran rey, entonces les va a caer fuego y va a ser un incendio completo. O sea que finalmente los amenaza, ¿no? Entonces Jotán cuenta esta historia para decirles cuán vana es la pretensión de Abimelech. Abimelech es el que reúne las peores características para ser un líder, para ser un rey. Así que les dice a los de Siquén, bajo sus propias consecuencias, nómbrenlo como rey a Abimelech. Tarde o temprano se van a arrepentir, ¿no? Entonces, Jotán usa la parábola para mostrar el absurdo de elegir como rey a quien no tiene el carácter, la zarza que no da fruto y que amenaza con fuego. Es una crítica profética al liderazgo de Abimelech y a quienes lo eligieron. Ahora, ¿cuál es la aplicación espiritual? El pueblo de Dios debe discernir el carácter de sus líderes, no solamente su carisma. Elegir zarzas trae fuego y destrucción espiritual. La zarza significa un liderazgo débil, un liderazgo insensato, un liderazgo sin carácter, y eso es lo que precisamente había terminado eligiendo el pueblo de Siquén. Y Jotán les está llamando la atención. Han podido escoger mejor, han escogido lo peor. Y finalmente la historia revela que exactamente eso fue lo que sucedió. Ahora, mis hermanos, ¿cómo nosotros podemos elegir a nuestros líderes? Mira que en la palabra de Dios, cuando se habla de liderazgo eclesiástico, se habla acerca de características morales y espirituales. ¿M? No se dice que el líder tiene que ser el más popular o el más carismático o el más, vamos a decir así, el que convence mejor, ¿no? Sino que tiene que tener calidades, cualidades morales y espirituales. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 18 se habla acerca de hombres que aborrezcan la avaricia, ¿no? Hombres que teman al Señor. Entonces, cualidades morales y espirituales. En los registros que encontramos de los ancianos, de los diáconos, de las características que hay acerca de los líderes en el Nuevo Testamento también, cualidades morales y espirituales. Es decir, no por el hecho de ser un hombre que habla mucho, ya es el líder. No por el hecho de ser un hombre que tiene una gran fortuna, ya hay que nombrarlo como líder. O aquel hombre que tenga aparentemente gran conocimiento de determinadas ciencias o una posición elevada. Nada de eso te capacita como líder. Es el carácter. Y eso es lo que está mostrando aquí la palabra de Dios. El pueblo de Dios debe discernir el carácter de sus líderes. Elegir mal trae mucho sufrimiento. Vamos a colocar el ejemplo de países. Ahora nosotros en este tiempo elegimos a nuestros presidentes, ¿no? A los líderes. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? ¿Cuántas veces el pueblo se ha equivocado al momento de elegir a sus líderes? Y lo que hace es perpetuar el sufrimiento, ¿no? Cuando no se eligen líderes que puedan tener cualidades morales y espirituales. Bueno,
En este caso, este es el rey Abimelech que tenía precisamente esto. Extendió la violencia, extendió la venganza. No tenía cualidades para ser un auténtico líder para el pueblo de Dios. Entonces, aquí vemos, mis hermanos, cómo a veces se elige mal la comunidad o el grupo de gente, elige por popularidad, por dinero, no por la vida devocional. Y ahí está, pues, ahí están las consecuencias, ¿no? Ah, surgen líderes que llevan al pueblo a exacerbar la violencia y a destruir la vida espiritual de los miembros de la comunidad. Vamos, mis hermanos, a unos siguiente versículo 23 y 24. Leemos. Jueces 9, 23 y 24 dice lo siguiente. Pues vio Dios un espíritu de discordia entre Abimelech y los hombres de Siquén, y los de Siquén se rebelaron contra Abimelech para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jeroboal y su sangre recayera sobre su hermano Abimelech, que los mató, y sobre los hombres de Siquén que lo ayudaron a matar a sus hermanos. Bueno, aquí lo que siempre ocurre, ¿no? La violencia genera violencia. Si Abimelech, el primer acto que hace para poder alcanzar alcanzar el dominio sobre toda aquella región, lo primero que hizo fue asesinar a sus 70 hermanos, quedando solamente uno, entonces tarde o temprano esa espiral de violencia le iba a alcanzar, tarde o temprano su pecado le iba a alcanzar, ¿no? Así que Dios no es indiferente a la injusticia. El Señor permite que la ruptura entre Abimelech y Siquem termine siendo un juicio contra Abimelech y un juicio contra Siquem, ¿no? Aunque parezca, mis hermanos, que los poderosos van a salirse con la suya, Dios finalmente está en el control de la historia. Es el Señor el que sigue gobernando. Y en su momento debido, a su tiempo, saca a luz la violencia y la corrupción. Eso fue lo que pasó con Abimelech. Tuvo 3 años ahí de gobierno, ¿no? Pero finalmente terminó mal, ¿no? Terminó mal porque empezó mal. Empezó un liderazgo destructivo, sin el conocimiento de Dios, sin sabiduría, matando a todos aquellos que se le oponían, ¿no? Y tarde o temprano, bueno, él pagó tristemente aquello con su propia vida. Vamos ahora, mis hermanos, a los versículos 56 y 57. Dice lo siguiente, leemos. Así pagó Dios a Abimelech el mal que había hecho contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Y todo el mal que los hombres de Siquet lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y se cumplió en ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobaal. Bueno, este Jotán es aquel que había dado la parábola, ¿no? Parecía un hombre muy sabio, Jotán, ¿no? Es el que da la parábola de los árboles, que le habían ofrecido ser rey al olivo, no aceptó porque le parecía más importante el hecho de dar aceite de oliva, ¿no? Y así cada uno de los árboles, hasta que la zarza aceptó. Es como diciendo, este Abimelech es como la zarza, no está capacitado para ser rey. Y él da una maldición, o sea, simplemente más que una maldición, es una predicción acerca de lo que va a suceder que finalmente se cumple, ¿no? Porque si empieza con esa violencia y la gente de Siquén lo apoya, finalmente la violencia se va a volver contra ellos y Siquén irá contra Abimelech y Abimelech irá como Siquén y se cumplió literalmente, ¿no? Porque finalmente los de Siquén fueron destruidos por Abimelech y Abimelech terminó siendo destruido en una de sus campañas militares por mano de una mujer. Él no quería ser asesinado por una mujer y le pide a uno de sus soldados, tú mátame, por favor, antes de yo ser muerto por una mujer, ¿no? De esa manera es que finalmente Abimelech muere. Así que aquí termina la conclusión de este capítulo, ¿no? Cuando nos hace ver cómo el mal cometido sobre, eh, digamos, el mal cometido por Abimelech termina yendo contra Abimelech y contra los de Siquén. Esa alianza que parecía en un principio victoriosa e invencible, terminó dividiéndose y enfrentando uno contra otro y finalmente ambos grupos, los de Siquén y los de Abimelech, terminaron destruidos unos a otros. Así, mis queridos hermanos,
Aquí tenemos un ejemplo de ambición desmedida y cómo la violencia termina retornando contra el propio autor y cómo Dios al final restablece su justicia. Así que, mis queridos hermanos, necesitamos aprender primero a depender de Dios, no buscar la felicidad en las cosas que no dan felicidad, sino buscar la justicia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido.